Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, qué gusto, bienvenidos a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy vamos a tener un programa cargado de bendiciones. Es que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, algo sucede en nuestras vidas, consciente o inconscientemente. El Señor nos va haciendo una criatura nueva, va moldeando esa arcilla, ese barro nuestro, y Él, que es el divino alfarero, pues va haciendo de nosotros un vaso nuevo. Así que los felicito por estar en sintonía con nosotros en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas y doy gracias a Dios por todos ustedes que nos llaman con sus necesidades de oración, pidiendo pues aclaración alguna duda que ustedes puedan tener o tal vez algún comentario que puedan hacer en relación a la Santa Biblia, la Santa Iglesia Católica también. Así que esperamos sus llamadas cuando sea el momento oportuno, pero en este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en las manos santas y poderosas de ese que un día las abrió en una cruz en el Calvario para darnos vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Hermano, hermana, vamos a orar. Alabado seas mi Dios. Y un día, mi Señor, una hermana llamó para decir que, ¿por qué nunca rezamos el Padre Nuestro al principio o al final del programa? Y yo le prometí que lo iba a hacer. En este momento yo siento en mi corazón el deseo de hacerlo. Al fin y al cabo, pues es la oración por excelencia. Es la única oración, Padre, que Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, le enseñó a sus discípulos. Oremos juntos, hermanos, esta oración, pidiendo al Señor que su reino se haga realidad en tu vida y en la mía. El reino es donde la santa voluntad de Dios, el Rey, se efectúa perfectamente. Jesús es el reino del Padre, donde se efectúa completa y totalmente la voluntad de nuestro Padre Dios. Y nosotros pedimos que su reino se haga realidad en este mundo, pero sobre todo en tu corazón y en el mío. Que ese corazón sea de Jesucristo, a quien queremos proclamar Señor y Rey de nuestra vida, hoy y para toda la eternidad. Oramos juntos, por lo tanto, la oración que el Señor Jesús nos enseñó, mientras nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad de poder orar por ustedes, por sus necesidades. Creemos firmemente lo que dice el Señor Jesús, que cuando dos o más personas están unidas en su nombre en oración, ¿qué pasa? Dice el Señor: yo estaré presente entre ellos. Y esto es promesa de Dios, y Dios no miente. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Pedimos entonces por Carmen, que pide por su hijo Pablo, que está atrapado por las drogas. Y muchachos que me escuchan, por el amor de Dios, no caigan en esa artimaña de Satanás, porque al fin y al cabo Satanás pone un anzuelo que seduce, pero ese anzuelo mata. Así que por el amor de Dios, busquen cuando tengan problemas, cuando se sientan vacíos, solos, sin dirección, busquen al Señor Jesús. Y especialmente busquen al Señor Jesús en la comunidad. Jesús funda su iglesia, ¿para qué? Para que nos podamos apoyar los unos a los otros, especialmente en los momentos difíciles de nuestra vida. No estamos solos. Damos gracias a Dios por Andrea de Paraguay. Pide por su madrina Ramona, que está muy mal de salud. Que el Señor bendiga a tu madrina, que bendiga a Ramona y bendiga a Andrea y a toda su familia también. Roberto de Miami pide por el bienestar de su familia. Que Dios te bendiga, Roberto, a ti y a todos ustedes queridos. Y Gloria de New York, pues pide también por su salud, tiene problemas de depresión un poco, que el Señor te levante, te dé mucho gozo y sobre todo la certeza de saberte amada infinitamente por ese que es el Ser Supremo maravilloso, que es Cristo Jesús nuestro Señor.
Damos gracias a Dios también por Marina de Nevada, que pide por Milena y Jorge, que tienen ellos quienes fallecieron en un accidente y dejaron huérfanos a 2 niños de 7 y 9 años de edad. Que el Señor los bendiga en abundancia y que el Señor le dé la corona de los santos a estas 2 personas que fallecieron y que desde el cielo puedan pues orar por sus hijos para que sean hombres de bien. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración de parte de este servidor y de este equipo hacia ustedes, especialmente a través de la página de Facebook de este servidor. Que el Señor los bendiga en abundancia y que supla todas sus necesidades. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La palabra de Dios en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice lo siguiente: la fe es la certeza de lo que no vemos. La fe es la seguridad de lo que esperamos. Muchas veces nosotros no recibimos el milagro que esperamos. No recibimos la respuesta que esperamos de Dios. ¿Por qué? Porque no creemos que va a pasar. No creemos que Dios es el Dios de lo imposible y que con Dios lo increíble se hace creíble. Nos cuesta trabajo creer. Y nos dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que esperamos, es la seguridad de lo que no podemos ver. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema en el día de hoy? ¿Qué necesitas de Dios? Pero de verdad, ¿qué necesitas de Dios especialmente en relación a tu propia salvación? ¿Dónde estás tú en relación a Dios? ¿Qué necesitas que Dios haga por ti? Más aún, ¿qué necesitas que Dios haga en ti? Me gusta mucho la historia de este niño que estaba muy ligado a su comunidad, a su iglesia. Y ojalá, hermanas y hermanos, que todos ustedes, todos nosotros, siempre estemos ligados a una comunidad de creyentes, a una iglesia. La palabra iglesia significa precisamente eso, comunidad de creyentes. Y este niño, pues iba a misa regularmente, cuando podía, todos los días. Él tenía un problema. Su papá era alcohólico. Su papá era un borracho y su papá vivía bajo los puentes. Un día en que un gran predicador viene a la iglesia y el predicador conocía de la vida del papá del niño, en medio de su sermón le pregunta al niño: hijo, ¿y tu papá quién es? ¿Tu papá quién es? Y el niño le dice: pues mi papá es un gran predicador, así como usted. Mi papá es un gran predicador. Él predica la palabra de Dios. Y el predicador le dice: niño, no digas mentiras, tu papá es un borracho. Y dice: no, mire, la palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24, que si creemos de verdad que lo que estamos pidiendo, el Señor lo escucha y responde, ya es nuestro, ya es nuestro. Marcos capítulo 11, versículos 22 y 24. ¿Has leído ese pasaje recientemente? Lo deberíamos de leer todos los días. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 24. Dice la palabra de Dios. Y esto es para ti, hermano. Tú que sientes que Dios no te puede dar lo que tú necesitas. Tú que sientes que has estado pidiendo y como que está cayendo en oídos sordos tu oración porque el Señor parece no contestarte. Dice la palabra de Dios. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro, es no que tal vez va a pasar, no, yo les aseguro que el que le diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, esto sucederá, dice el Señor Jesús. Por eso yo te digo, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo obtendrás. El niño cree en su corazón que su papá va a ser un gran predicador. No que llegará a ser, sino que va a ser un gran predicador. Lo cree, lo proclama, lo dice a los 4 vientos que su papá va a ser un gran predicador. Y todos los días, dice la historia, iba donde el papá, debajo de los puentes, y le daba comidita. Le decía: papá, come, porque tienes que ponerte fuerte, porque Dios quiere que tú seas un gran predicador. Pasan los años, y un día este niño, que no era ya niño, sino que era un joven, pues va a una gran iglesia. Y ahí está este predicador que había visto este niño muchos años atrás. Y le dice al predicador: oye niño,
yo te conozco. Cuando tú eres mucho más jovencito, sí, dice, pues aquí estoy. Y dice, ¿y qué estás haciendo aquí? Dice, pues vengo a escuchar a mi papá, que hoy día es un gran predicador. Bendito sea Dios. Si crees de verdad que lo que estás pidiendo en fe lo vas a recibir, ya es tuyo, dice la palabra de Dios. Un hombre de mucha fe fue Santo Tomás. Pero ¿qué le pasa a Santo Tomás? Era uno de los grandes apóstoles de Jesucristo. Pero en un momento de su vida, duda. Y todos dudamos, ¿verdad que sí? Todos tenemos momentos en que, pues, nos preguntamos si de verdad Dios está conmigo, si de verdad Dios escucha mi palabra. Pero la tendencia es, afortunadamente, de muchas personas cuando entran en conflictos de fe, cuando sienten que no vale la pena seguir orando, seguir suplicando porque Dios no escucha, ¿qué hacemos? Muchas veces nos retiramos de la comunidad y nos dejamos llevar por la tentación que nos dice en lo profundo de nuestro ser, al fin y al cabo, ¿para qué seguir insistiendo? ¿Para qué seguir perseverando si lo que tú estás pidiendo no se te va a conceder? ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa, hermana? Cuando un leño está pegado a la hoguera, ¿sí? Pues ahí se ve el fuego en el leño, ¿verdad? Pero cuando tú separes ese leño que está lleno de fuego del resto de la hoguera, ¿qué va pasando poquito a poco? El leño se va enfriando hasta el punto que pierde total y completamente el fuego que tenía por dentro. Así nos pasa muchísimas veces cuando nos apartamos de la comunidad, nos apartamos de la iglesia. Y eso es precisamente lo que le pasa a este hombre de fe, al gran Santo Tomás, el apóstol de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, fíjense, en el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 24. Era el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se aparece a sus discípulos, a sus más cercanos colaboradores, sí, a sus apóstoles. Pero dice la palabra de Dios, versículo 24, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos. Se había apartado de la comunidad. Quería sufrir él solo la amargura de la decepción de la muerte de Jesús. El día de la resurrección de Jesús, el día en que Jesús se aparece a sus discípulos, Tomás no está presente. Y al Tomás no estar presente, pierde la maravillosa experiencia de Jesucristo resucitado. Nos pasa a nosotros cuando nos desligamos de la comunidad, como ese leño frío que ha perdido el fuego al estar cerca de la hoguera. Nos dice la palabra de Dios, sin embargo, que 8 días más tarde, versículo 26, los discípulos, dice la palabra de Dios, de Jesús, estaban otra vez en casa y Tomás estaba con ellos. Algo maravilloso sucede cuando de verdad esta persona que se aleja de la comunidad, se aleja de la iglesia, vuelve a incorporarse en la iglesia, vuelve a incorporarse en la comunidad y la comunidad le da fuerza, le aumenta la fe, lo cimienta en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. ¿Qué es lo que sucede? Tomás tiene la experiencia de Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque se ha incorporado de nuevo a la comunidad. Al punto que Tomás dobla rodillas y hace una exclamación maravillosa de fe al decirle a Jesús, Señor mío y Dios mío. La primera vez en la historia de la iglesia que una persona llama así por nombre a Jesucristo, Señor Kyrios y Dios mío. ¿Por qué? Porque se incorporó de nuevo a la comunidad y esa comunidad lo inyectó con fe, con el fuego de la presencia de Dios, a tal punto que Tomás después se fue a predicar a la India, según nos dicen las notas del antiguo, pensar acerca de esta persona, Tomás, y dio su vida, lo dio todo, por amor a Jesús. Pero seguía unido a la comunidad que le da fuerza y poder para seguir creyendo que lo imposible con Dios es posible y que lo que parece que no se puede dar, con Dios sí se puede y sí se ha de alcanzar. No dejes tu comunidad más aún, acércate más a ella. Y si no tienes ninguna, busca una. En el nombre de Cristo Jesús, hermano, hermana, vale la pena.
Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos. Bienvenidos a su segmento de este programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta, así que adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo puedo hacer para tener más fe en Dios? Creo en Dios y en la intercesión de la Virgen María, pero siento un vacío inmenso en mi corazón. En mi mente creo, pero mi corazón siente un vacío o dudas. Evelyn. Evelyn, Dios te bendice. Estamos en el tiempo de la Copa Mundial, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que han hecho los atletas en Brasil? Pues todos ellos se han preparado, han ejercitado, se han disciplinado. ¿Para qué? Para ganar al fin y al cabo un trofeo que... Qué bonito, ¿verdad? Pero, es decir, qué hermoso, qué ganamos, qué bueno. Pero el trofeo en sí, pues, no vale mucho. Ese trofeo de aquí a 200, 300 años no va a significar prácticamente nada para todas estas personas que estuvieron tan duramente luchando por alcanzarlo y por tenerlo. Por eso dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 24 y 25, lo siguiente. Si ustedes tienen sus Biblias, me gustaría mucho que lo lean, y lo lean, y lo lean, y lo lean, y lo lean. Porque hay una corona que tú y yo, Dios quiere que alcancemos. Hay una corona que no se marchita, dice San Pablo. Hay una corona que no es perecedera. Hay una corona que no se pudre, que no le da polvo. Es la corona de la victoria, la corona de la vida eterna. La corona que es el cielo que Dios quiere para ti y para mí. Así nos ama Dios. Dios quiere que pasemos la eternidad con Él, que ni por un segundo nos apartemos de Él. Solamente el amor de Dios puede desear eso. Porque nosotros los seres humanos, aún los esposos que más se aman, de vez en cuando, quiero estar un ratito solo, ¿verdad? No, Dios quiere pasar la eternidad contigo. Pero para lograrlo, dice San Pablo, tenemos que disciplinarnos. Como un atleta se disciplina, se prepara, lucha por alcanzar la corona. Dice San Pablo, en cualquier competencia los atletas se someten a una preparación muy rigurosa. Y todo para ganar una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así pues, no quiero correr sin preparación ni boxear dando golpes en el aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicarle a otros me quede yo eliminado. Entonces, de ahí, ¿qué hacer para que de nuevo nos podamos ejercitar espiritualmente para alcanzar la corona? Yo digo, unas cosas que tienes que hacer, Evelyn, definitivamente es leer un poco más la Biblia. Definitivamente todos los días, aunque sea un pasaje. Y leerlo 2 veces. El Nuevo Testamento, sobre todo, porque es más accesible a nuestro entendimiento. La primera vez, léelo para la mente, información. Y lo lees la segunda vez, el mismo pasaje, y esta vez lo lees para el corazón. Y te preguntas, ¿qué Dios me está diciendo a través de este pasaje? ¿Qué estás haciendo? Pues no solamente leyendo la palabra de Dios y permitiendo que la palabra de Dios cale lo profundo de tu corazón, pero estás comenzando un diálogo con Dios, que al fin y al cabo eso es la oración. La oración es un diálogo con Dios. Decía Santa Teresa de Ávila, es estar en diálogo con ese que reconozco que es mi amigo. Bendito sea Dios. Y cuando te preguntes qué es lo que Dios quiere para ti, entonces mantente un ratito en oración pidiendo al Señor la gracia, la presencia de su Espíritu Santo, que es el santificador. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer lo que la palabra de Dios te está pidiendo a ti particularmente a través de ese pasaje. Es importante también el que tú tomes tiempo para ir a la iglesia. Qué bueno sería si no solamente fueras a misa los domingos. Nosotros damos de comer a nuestro cuerpo más de una vez a la semana, ¿no es cierto? Si diéramos de comer a nuestro cuerpo solamente una vez a la semana, como que estaríamos todos enclenques, desbalanceados y malnutridos. Nosotros, la mayoría de nosotros estamos bastante fornidos y bastante saludables externamente en nuestro cuerpo. ¿Cómo no
cuidar nuestra alma, que tiene un valor infinito, un valor eterno. Entonces, de ahí la importancia de dos sacramentos básicos, la reconciliación o la confesión y la Santa Eucaristía. Recibir a Cristo Jesús la mayor veces que podamos. ¿Por qué? Porque al recibir la Santa Comunión, el cuerpo de Dios y mi cuerpo se unen. Y a través de mi sistema circulatorio comienza a circular la misma sangre de Dios. Y puedo decir más y más como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Y como María Santísima, todo tuyo, Señor. Aquí tú estás tu esclava. También, ¿por qué no? Pues rezar el rosario diariamente. ¿Por qué no? Pues visitar al Santísimo con regularidad y estar en la presencia de Jesús lo más que se pueda. ¿Y por qué no? Hacer obras de misericordia, como decía su santidad Juan Pablo II, ¿verdad? El dar de comer al hambriento, dar de beber al hambriento. Todas estas cosas estimulan nuestra relación con Dios y nos hacen seres mucho más espirituales. Así que, pues a disciplinarnos como se disciplinan los atletas, pero no para alcanzar una corona que se marchita, sino para alcanzar la corona de la vida eterna, que es el cielo. Tenemos a José Elías de Kentucky a vía telefónica. José, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, por la gracia de Dios, muy bien, gusto de tenerte. Adelante, hermano. Gracias, padre. Lo que sucede, quería saber sobre los hermanos protestantes o hermanos esperados, no reconocen algunos libros del Antiguo Testamento, como por ejemplo Macabeos, porque fueron escritos en griego y no en arameo o hebreo. ¿Cuál es la verdad al respecto sobre esos escritos en griego, o esos libros escritos en griego? Pues esa es una tradición que realmente pues, es de un grupo de rabinos que no aceptaban nada que no fuera en griego. Entonces, tenemos que estar conscientes de que cuando se escriben de varios de los libros del Antiguo Testamento, ya la cultura griega predominaba, aunque todavía había pues rastros de otras culturas, pero la griega el Imperio Romano era lo que predominaba. Entonces, 7 de estos libros del Antiguo Testamento son escritos primordialmente en griego. Y esos son los libros que este grupo de rabinos no acepta como palabra de Dios, porque ellos decían que la palabra de Dios tenía que ser escrita o tenía que ser divulgada o promulgada exclusivamente en hebreo. Hay otra tradición que es la tradición de los 70, los rabinos 70, que realmente pues es la tradición que usa el mismo Jesucristo, la tradición que usa San Pablo, la tradición que usa la iglesia naciente cristiana, en que utilizan estos 7 libros del Antiguo Testamento. Entre ellos, pues el primer libro y el segundo libro de Macabeo, el libro de Ruth, el libro de Tobías, el libro de Sabidurías, en fin, todos esos libros, ¿verdad? Los 7 libros que se consideran deuterocanónicos, es decir, la segunda parte del canon o de los libros aceptados como palabra de Dios del Antiguo Testamento. Lo que es importante es que quien quita esos 7 libros de la Biblia, que realmente fue compuesta por la Iglesia Católica entre el 365 y 395 de nuestra era, un mandato del Papa Dámaso, y le pide a San Jerónimo que sea él quien ponga esos libros juntos, y bajo la inspiración del Espíritu Santo, los obispos de la Iglesia son los que deciden cuáles son los libros que realmente son inspirados por Dios, palabra de Dios, no solamente inspirados por Dios, pero palabra de Dios. Y esos libros, esos 7 libros se incluyen en lo que hoy día conocemos como la Biblia. La palabra Biblia significa biblioteca o pues unión de libros, de muchos libros. Biblia, Biblus es libro, Biblia es libros, muchos libros. Esos 7 libros se incluyen desde el principio de la compilación de los libros hecha por la Iglesia Católica. Viene Martín Lutero en las Edades Medias y, siguiendo la tradición de los rabinos que creían solamente que Dios se podía revelar a través del idioma hebreo, quita sus 7 libros. Pero la pregunta es, ¿con qué autoridad hace eso Martín Lutero? Martín Lutero era un sacerdote y como tal pues era miembro del clero, pero no tenía ninguna autoridad para quitar lo que los obispos de la Iglesia Católica, bajo la inspiración del Espíritu Santo, habían considerado palabra de Dios. Entonces, por eso es que hoy día tenemos la Biblia católica, que tiene esos 7 libros, que son los libros deuterocanónicos, y la Biblia protestante o evangélica, que esos 7 libros no están incluidos.
Desafortunadamente, pues qué lástima, ¿verdad? Que hayan personas que sin autoridad propia crean que tienen la autoridad de Dios para hacer y deshacer como ellos creen conveniente. Por otra parte, ya muchas casas publicitarias están incluyendo esos 7 libros deuterocanónicos como parte de los libros que la iglesia considera como no solamente inspirados, pero palabra de Dios. Así que, benditos a Dios, en estos momentos tenemos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, vi en mi parroquia algo que no me gustó, ni me pareció correcto. A un ministro de la comunión se le cayó la forma y algunas partes de la Sagrada Comunión volaron. Solo se agachó para recoger el pedazo más grande y los otros se quedaron en el suelo. Me llenó de tristeza que el Señor no se ha tratado como se le debe. Quedo pendiente de su comentario. Rosy, de Tultitlán, México. Rosy, muchísimas gracias por tu comentario. Y en el nombre del Señor Jesús, cuando hablamos de los ministros extraordinarios de la Santa Eucaristía, estamos hablando de esas personas que han sido aprobadas no solamente por el párroco de la iglesia, pero también por el obispo, que han recibido los suficientes cursos, la formación necesaria para saber lo que están haciendo. Y son personas que asisten al sacerdote cuando hay un gran número de personas en la iglesia, o cuando el sacerdote está impedido físicamente, no puede. Entonces los ministros extraordinarios, por eso se llama extraordinarios, pues son en momentos de no ordinarios, sino que extraordinarios, que son los que sirven pues el banquete supremo, que es la presencia de Dios en la Santa Eucaristía. Es importante que estemos conscientes también de que unos peligros grandes que ocurren o pueden ocurrir cuando se está dando la Santa Comunión, especialmente en la mano, es que se caiga la forma consagrada al suelo. Y eso desafortunadamente ocurre bastante. Tal vez puede ser porque no están suficientemente entrenados, o porque se ponen nerviosos, o porque la persona que va a recibir la Santa Comunión pues hace un gesto y se le sale de la mano de la persona que está dando a Cristo Jesús en la Eucaristía. ¿Qué hacer cuando eso sucede? Pues se debe de buscar inmediatamente un purificador limpio, y el purificador es el pañito que se usa blanco para limpiar los vasos, los cálices, y también pues las patenas, los ciboriums, etcétera, que se han utilizado en la Santa Misa, para que ninguna partícula, tanto de la hostia consagrada o algún poquito de la sangre del Señor, quede en los vasos que se usan, los cálices que se usan. Pues se debe de limpiar bien esa área. Y todo lo que está ahí pues se debe limpiar. Si esa hostia se ha caído de la boca de una persona que ya lo tenía en la boca, pues no tiene que consumir el ministro, no tiene que consumir esa hostia. Se pone en un recipiente con agua y después se pone en el sacrarium en la iglesia, que tiene un tubo que va directamente al suelo, a la tierra. Pero se hace con reverencia. Se hace con reverencia. En el nombre del Señor Jesús, si eso está pasando en tu parroquia, ve y habla con el sacerdote de tu parroquia, déjale saber que esto pasó para que él tome cartas en el asunto. No estás incurriendo en un delito de denunciar a una persona, simplemente estás ofreciendo una corrección fraterna para que las cosas se hagan debidamente según la voluntad de Dios. Hermanas y hermanos, vamos a una pequeña pausa, pero me gustaría que tengan el número telefónico para que nos llamen durante este tiempo y durante el transcurso del programa. En Estados Unidos es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, y llamadas internacionales con cualquier pregunta ustedes tengan sobre la Biblia, las enseñanzas de la Iglesia Católica, es el 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria, honra y honor en este día y para toda eternidad. Cristo Jesús, bendito sea, Señor.
Hermanas y hermanos, es un gusto estar con ustedes de nuevo y tenemos audiencia hoy. No siempre tenemos audiencia, pero hoy tenemos el privilegio de tener un grupo, una familia de Perú, de Nazca, así que están con nosotros ellos aquí calladitos y escuchando. No los puedo ver muy bien por las luces, pero bienvenidos, muchísimas felicidades, gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga en abundancia. ¿Sí? No los oímos. Bueno, ahora sí los oímos. Benditos a Dios, benditos a Dios. Hermanas y hermanos, tenemos una llamada de Dallas, Texas, de María Guadalupe. María Guadalupe, ¿me escuchas? Sí, padre, sí le escucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenida, María Guadalupe. Adelante, por favor. Le quería preguntar referente al tema que estaba dando al inicio del programa acerca de la fe. Sí. Yo por fe le pido a Dios la salud de mi primo Eric y como usted dice, uno espera lo que uno no ve. Sí. Eso es la certeza de lo que uno no ve. Pero ¿cómo sé yo que lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios? Que se me va a cumplir. Pues primero que todo tenemos que estar conscientes de que lo que sentimos que es bueno para nosotros, que nos ayuda a progresar en santidad, en estatura ante Dios y ante los seres humanos, que es lo que queremos, pues al fin y al cabo, pues lo que quiere Dios también. Decía el gran San Agustín de Hipona, el ser humano completamente vivo, completamente sano, es la gloria a Dios. Dios no quiere que nos enfermemos, Dios no quiere ni siquiera que nos muramos. Es decir, la muerte no es un invento de Dios, la enfermedad tampoco. Sabemos bien que tanto la enfermedad como la muerte es la consecuencia del pecado, ¿no es cierto? Entonces el cuerpo se debilita, la estructura genética se debilita y como consecuencia de eso pues experimentamos la enfermedad y después la muerte. Pero el Señor Jesús ha venido a dar un sentido nuevo tanto a la enfermedad como a la muerte. Y la muerte y la enfermedad pueden tener pues un impacto redentor en nuestras vidas. Jesús sufrió en carne propia, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, la consecuencia de todos nuestros pecados la asumió sobre sus espaldas. Es decir, la consecuencia de todo el mal de la humanidad. Imagínense ustedes, hermanos, todo el dolor, todo el sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento de la soledad, del vacío, de la separación con Dios, lo sufrió Jesucristo, caminó al Calvario. Pero Jesús, ese sufrimiento no fue un sufrimiento de miseria que lo llevó al barranco, por el contrario, Él tomó eso y lo clavó en su cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos libres. Entonces, Jesús le da un sentido nuevo al sufrimiento. Yo puedo sufrir y el sufrir yo lo puedo aplicar para la salvación de un alma. Yo lo puedo aplicar, mi experiencia de dolor, para acercar a alguien a los pies de Cristo Jesús, incluyendo mi propia persona. Y la muerte, al fin y al cabo, creemos que no es el fin, porque Jesucristo nos ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, el que cree en mí, vivirá para siempre. Es decir, ya la muerte entonces, el Señor la ha cambiado y no es el fin, sino que es el principio de la vida maravillosa que el Señor mismo nos ha prometido. Entonces, tenemos que pedir por lo que creemos que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si creemos que Dios es un Dios de victoria, Él es un Dios de bondad infinita, un Dios que es amor puro, entonces tenemos que creer que Él quiere lo mejor para nosotros. Jesús lo dice, si ustedes que son malos saben cuántas cosas buenas dan a sus hijos, cuánto más mi Padre Dios no les dará Espíritu Santo, es decir, amor puro de Dios por lo mucho que les ama. Entonces, a seguir pidiendo y no cansarnos y creer que lo que estamos pidiendo ya el Señor no solamente lo ha escuchado, pero está respondiendo a nuestras plegarias. Así que ánimo, María Guadalupe, adelante. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿puedo realizar una penitencia y después pedirle al sacerdote que absuelva mis pecados? ¿Es eso correcto? Juan. Juan, podemos darte una respuesta con una sola palabra. No. No es decir, no es correcto. ¿Para qué es la penitencia, Juan? La penitencia es para enmendar a esa persona que viene a sacar toda la basura que tiene por dentro. Y si nosotros venimos a sacar la basura que tenemos por dentro, pues entonces necesitamos de una persona que objetivamente, viendo lo que
nosotros hemos sacado y lo que necesitamos para enmendar nuestra vida, nos puede decir, esto es lo que tienes que hacer. Es decir, yo pues darme mi propia penitencia sería como que yo tengo, por ejemplo, un tumor en el estómago y yo me voy a hacer la operación y voy a sacar el tumor y después todo va a estar bien. No, yo necesito del hermano. Dios, que es Dios, utiliza, como decía Santo Tomás de Aquino, causas secundarias para hacer su obra en nosotros y en la humanidad y en el mundo entero. Es decir, si Dios necesita de causas secundarias de hombres sencillos, mujeres sencillas, y lo vemos a lo largo y ancho de la historia de la salvación, pues entonces, ¿cómo no va a utilizar el Señor hombres, en este caso sacerdotes, que con la unción dada por el mismo Dios al sacerdote, el sacerdote actuando in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo Jesús, y con el poder dado por el mismo Cristo Jesús, la autoridad dada por el mismo Jesús, quien dijo, lo que perdonen será perdonado y lo que no perdonen será no perdonado. Pues es el sacerdote quien perdona en el nombre de Cristo Jesús, pero también da la penitencia como medicina para que nosotros podamos fortalecernos en nuestro caminar con Jesús y llegar a ser personas más espirituales de lo que somos en el presente. Entonces no te des la penitencia tú mismo, porque tú no sabes qué medicina tú necesitas. Tú necesitas de una persona que objetivamente vea lo que hay dentro de ti y usando su discernimiento pastoral te puede decir a ti, mira Juan, esto es lo que tú necesitas y esta es la penitencia que en el nombre del Señor Jesús te voy a dar por tu propio bien, por tu conversión, para que te acerques más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. En estos momentos tenemos a Marino de New York, vía telefónica, que está pacientemente esperando. Marino, ¿me escuchas? Sí, buenas. Muy buenas, Marino. El Señor te bendice. Es un gusto tenerte. Adelante, hermano. Gracias, Padre Pedro. Amén. Mi pregunta es, ¿qué opina usted? O sea, mi pareja, yo me gustan las oraciones carismáticas y mi pareja no le gustan las oraciones carismáticas. Incluso llegamos a que tuvimos que separarnos, nos separamos y yo tengo como 20 días separado de ella. Sucede que yo fui al sacerdote, le pedí opinión y él dijo que si yo quería confesarme y él me confesó y para la gloria de Dios yo estoy recibiendo a Cristo. ¿Qué usted opina sobre eso? ¿Tú estás casado por la iglesia, Marino? No estoy casado por la iglesia, pero el sacerdote me dijo que recibiera a Jesús y la pusiera a prueba a ella para que se pudiera casar conmigo. Pero yo le dije que no la podía sugestionar, sino si ella quería, pero yo no la quiero sugestionar. Aunque yo estoy separado, estoy consciente de lo que hice, porque no quiero recibir, seguir pecando. Marino, tú, en otras palabras, tú y tu pareja están separados, los cuerpos están separados, ustedes no están teniendo relaciones sexuales. ¿Ah? Tu cuerpo y el cuerpo de tu pareja están separados. ¿Ustedes no están teniendo relaciones sexuales o sí? No estamos teniendo relaciones. No No. están teniendo. Y el sacerdote de tu comunidad sabe esto y te ha dicho que tú puedes confesarte y puedes recibir al Señor la Santa Comunión, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? El sacerdote de tu parroquia te ha dicho que tú puedes, separando los cuerpos, que tú puedes confesarte y recibir la Santa Comunión, ¿verdad? Eso es lo que él te ha dicho. Sí, el sacerdote lo sabe porque, Ok. yo estaba teniendo comunicación con el sacerdote, Okay. Mi pregunta es, Marino, sí, vamos a poner a un lado la diferencia que hay entre ustedes dos en relación a la espiritualidad que ustedes quieren seguir. ¿Habría posibilidad de que antes de que tú unieras tu cuerpo con tu pareja, que ustedes se casaran por la iglesia, si es que tú crees que eso es lo que Dios quiere para ustedes? ¿Sería posible? O de otra manera, separarse completamente y tú hacer una vida casta y recibir al Señor hasta que encuentres una persona que realmente se quiera casar contigo debidamente ante los ojos de Dios y formar una familia. ¿Estarías tú dispuesto a hacer eso? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que Marino se fue. Lo que yo te recomiendo, Marino, es que de nuevo lo es con el sacerdote. Si el sacerdote te da permiso para que tú comulgues y para que tú pues te confieses, está bien, pero siempre y cuando te mantengas
aparte de tu pareja, no tengas relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque si tienes relaciones sexuales y tú sigues comulgando, pues entonces estás incurriendo en un pecado mucho más grave. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, capítulo 11, versículos del 35 en adelante, que estaríamos incurriendo en nuestra propia condenación al no reconocer el cuerpo. Entonces es importante que tú hagas las cosas según la voluntad de Dios. Y si algún día pues tú crees que tú te puedes casar con esta persona y pueden llegar ustedes a una reconciliación, un acuerdo en lo que se refiere a la espiritualidad que ustedes quieren seguir y crees que esta es la persona que Dios quiere para ti, pues prepárense entonces debidamente y reciban el sacramento del matrimonio y vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga y que por encima de todo, Marino, tú optes por hacer en todo momento la santa voluntad de Dios. Para que nos llamen a Estados Unidos, hermanas y hermanos, el teléfono es el 1-800-221-9460. Repito, 1-800-221-9460, llamadas internacionales y las esperamos. Marque el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Al Rey de Reyes, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, hermanos y hermanos, es un gusto. Para mí soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este programa de ustedes. Conozca primero su fe católica. Tenemos en estos momentos correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, recientemente me he unido al coro de un grupo de oración. Me he percatado que las alabanzas que cantamos son cantos provenientes de los hermanos separados. Lo comenté con la líder del grupo, quien no le tomó importancia, minimizando mis comentarios, aduciendo que además al final se alaba al mismo Dios. Creo que los católicos también tenemos buena música y no habría razón de pedir prestado a los protestantes. Con todo lo que me dijo, he considerado mejor dejar el coro, ya que la verdad me siento incómoda. AR. No, yo no haría eso, es decir, hay que luchar con las armas del amor, tanto para atacar como para defendernos. Es decir, pero con amor y con firmeza al mismo tiempo. Yo recuerdo una canción en mi país, yo soy cubano de nacimiento, y me acuerdo hace mucho tiempo atrás esa canción se hizo muy famosa. Decía, conozca a Cuba primero y al extranjero después. Conozca a Cuba primero y al extranjero después. ¿Y cuánta razón tenía? Es decir, si yo no conozco lo que yo creo que es parte de mi vida, parte de mi historia, entonces como que estoy dejando un espacio vacío en mi proceder, en mi caminar por este mundo. Entonces es importante que conozcamos lo nuestro, que tengamos pues orgullo sano por lo que Dios nos ha dado a nosotros, y en este caso muy particularmente las canciones que son alabanzas a Dios. Y la Iglesia Católica es rica en un sinnúmero de alabanzas, tanto de tipo clásico como de tipo contemporáneo. Entonces, el no explorar esas posibilidades y esa riqueza es como que no querer conocer lo que realmente Dios nos ha dado y que es nuestro. Entonces ahí pues yo te invito para que hables con la coordinadora del Ministerio de Música y le invites para que conozca un poquito más la riqueza que tiene la Iglesia Católica. Está bien que tengamos música de otros hermanos que no son católicos, pero si tenemos esa abundancia a nuestros dedos, ¿por qué no utilizarla y sacar provecho de las múltiples bendiciones que Dios nos da a través de la música católica? Ojalá que en vez de que ella te saque a ti del grupo, que tú lo puedas convencer a ella de que explore esa nueva posibilidad. Ojalá que así sea. Vamos a estar orando por ti. Tenemos en estos momentos a Noelia de Texas vía telefónica. Noelia, ¿me escuchas? Sí. Bienvenida, Noelia. Gracias, bendiciones. Muchas bendiciones. Adelante, por favor. Sí, mi pregunta es, hablando carismáticamente de los dones del Espíritu Santo que regala, si recibe
dones que el Espíritu te da, y si tu párroco no te sabe o no te sabe guiar, porque no todos los sacerdotes son carismáticos, hacia dónde tenemos que ir para poder saber dirigir y no equivocarnos en lo que recibimos. Muchísimas gracias, Noelia, por tu pregunta. Busca un sacerdote que te pueda ayudar, que te pueda asistir. Es decir, cuando tú tienes una necesidad médica y recurres a un médico, pero el médico no satisface tus necesidades, ¿qué haces? ¿Verdad? Tienes dos opciones, o quedarte con ese médico y decir, bueno, pues ni modo, no se puede hacer más nada, o buscar un médico que te satisfaga y que tú te sientas confortable con esa persona y que sientas que esa persona te está dirigiendo en el camino correcto. Yo te invito entonces, por lo tanto, de nuevo, dentro de la Iglesia Católica hay una gama de espiritualidades maravillosas, desde el monasticismo que es total y completamente austero, hasta el bien alborotado modo de alabar al Señor que es en el movimiento de la renovación carismática. Y todos son válidos, es decir, todos están estos ministerios o estos movimientos o estas espiritualidades que son aprobadas por la Iglesia Católica, muy particularmente por la Santa Sede, por el Vaticano. Pues entonces, si son aprobadas, pues aprovecharlas, y cada cual pues puede encajar en un tipo de espiritualidad diferente. Lo importante es que tengamos pastores que nos guíen para nosotros pues poder desarrollar una espiritualidad cada vez más amplia en nuestra relación con Cristo Jesús. Margie Cabas de Virginia pide oración por su mamá que está agonizando en estos momentos. Y Padre Todopoderoso, te damos gracias por la mamá de Margie y te pedimos, oh Dios, que si este es el momento de su partida, que ella pueda hacer sus paces con el Señor Jesús. Y Margie, te pido que en susurro le digas a tu mami, vamos a pedir perdón por cualquier pecado cometido, y en estos momentos vamos a hacer una entrega de nuestra vida y especialmente de tu vida al Señor y Cristo Jesús. Cuando no hay un sacerdote disponible, cuando no hay una persona que está ungida por el Señor para hacer extensión de Cristo sacerdote, pues entonces nosotros, cualquiera de nosotros podemos hacerlo. Es decir, cuando estoy hablando de nosotros, estoy hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Ante esa persona que está ya en su momento final, pues decirle a esa persona, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que perdone nuestros pecados cometidos, y vamos a hacer una entrega de nuestra vida, de nuestra alma al Señor y Cristo Jesús, que puede ser tan sencilla como esto: Señor Jesús, te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad, te entrego mi vida. Y te acepto, Jesús, como mi único Señor. Toma mi corazón, toma mi vida, soy tuyo en este momento y para siempre. Amén. Tan sencillo como eso. Y esa persona queda en una paz maravillosa, porque al fin y al cabo, ¿quién es paz sino Jesucristo, el príncipe de la paz? Cuenta con nuestras oraciones, Margie, que el Señor te bendiga en abundancia en este día y por siempre. Y hermanos, pues tenemos muchísimas llamadas, muchísimos papeles que nos han preguntado a nosotros acerca de, por ejemplo, uno de ellos viene de Kentucky, y esta pregunta la hace un señor que se llama Enrique Maldonado, y Enrique hace la siguiente pregunta. Él dice, ¿qué significa realmente creer en Dios? Y de nuevo, él dice, la palabra de Dios nos enseña que los demonios también creen y sin embargo tiemblan. Entonces, ¿qué significa creer en Dios? Pues creer en Dios, Enrique, significa no solamente creer que Dios existe, pero estar dispuesto a ceder mi voluntad a la voluntad de Dios. Es decir, estar dispuesto a decirle, Jesús, tú toma posesión de mi vida, toma posesión de mi voluntad, toma posesión de mi ser, de mi haber, de todo mi ser. Toma tu posesión, Señor, y sé tú de verdad mi único Señor, mi único Dios. Es lo que significa creer en Jesucristo. No solamente significa creer que Dios existe, pero creerle a Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16? Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él, para que todo el que lo acepte como Señor y Salvador de su vida, de verdad, cada día de su vida, hasta el final, ese amén de todos los días, no perezca, sino tenga salvación y vida eterna. Que nosotros optemos por la santidad, que nosotros creyendo en Jesucristo, vivamos sometidos a su voluntad
en este día y hasta el último suspiro de nuestra vida, para después escuchar la palabra de Dios que nos diga, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Qué rico, hermanos. Por eso decía Santa Teresa de Ávila, muero porque no muero, porque ya quiero escuchar esas palabras, ya quiero verle a Él, ya quiero hundirme en su corazón y ser de Él para siempre. ¡Uf! ¡Qué belleza! Hermanas y hermanos, voy a estar en Miami, Florida, si Dios me da licencia, el próximo 12 y 13 del mes de julio, con los siervos de Cristo vivo. Para más información, por favor, llamen a Ingrid, a Pablo, al teléfono 305-599-1343. Repito, el teléfono es el 305-599-1343. Y también vamos a tener mensaje en Dallas, Texas, un apoteósico, poderoso, transformador día de milagros. Si creemos que Dios tiene poder y porque Dios tiene poder, Dios va a actuar en ese día maravilloso en formas espectaculares. 16 de agosto en el Allen Center. Y para más información, por favor, comuníquense al teléfono 214-527-4839. Repito, 214-527-4839. No se lo pierdan, va a estar con nosotros el hermano Neil Vélez y los misioneros de Cristo de Nueva York. También va a estar Pepe Alonso del programa Nuestra Fe en Vivo de WTN. Va a estar con nosotros también el padre Eduardo González, un queridísimo sacerdote del área de Texas, y este servidor, el burrito del Señor, el padre Pedro Núñez. Así que de nuevo, el 16 del mes de agosto en el Allen Center en Dallas, Texas. Y les invitamos, hermanos y hermanos, para que oren por este ministerio EWTN, y también les pedimos su aportación económica para que podamos seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante.